Un veterano pensaba que la cabaña de montaña de su abuela no era más que madera vieja y recuerdos hasta que su perro empezó a ladrar a lo que estaba enterrado bajo el suelo. Bajo la lluvia gris de las montañas de Montana, un veterano solitario regresa a la vieja cabaña que dejó su abuela, creyendo que no es más que una reliquia del pasado. Pero cuando su leal perro empieza a ladrar furiosamente bajo las tablas del suelo, Daniel Brooks descubre un secreto enterrado durante más de medio siglo, un secreto que sacudirá a todo un pueblo hasta sus cimientos. Si esta historia te conmueve, cuéntanos desde dónde la estás viendo en los comentarios, tu ciudad, tu estado o tu país. Y no olvides suscribirte para recibir más historias emotivas y reales sobre veteranos, lealtad y redención. Llevaba lloviendo desde el amanecer, lenta y constantemente, susurrando contra las ventanas del pequeño apartamento de Daniel Brooks en Cedar Ridge, Montana. El tipo de lluvia que se filtra hasta los huesos y convierte el mundo en gris y silencioso. Daniel estaba sentado en su desgastado sillón cerca de la ventana. El débil olor a café y aceite de armas se mezclaba en el aire. Tenía los ojos hundidos tras otra noche de sueño inquieto. Pesadillas que nunca duraban lo suficiente como para describirlas, solo para recordarle que no se había librado de ellas. Hunter, su perro pastor mezcla de Malinois, yacía cerca de la puerta, con la cabeza apoyada en las patas, pero con los ojos siempre alerta. Cada trueno lo hacía sobresaltarse. Cada sombra hacía que el corazón de Daniel diera un vuelco. Años de servicio los habían entrenado a ambos para vivir en constante estado de alerta. Cuando el reloj marcó las 8, Daniel se levantó y se estiró, con las articulaciones crujiendo como ramas secas. Abrió la puerta para ver el tiempo y se quedó paralizado. Allí, en el felpudo, había un sobre blanco ya salpicado de gotas de lluvia. No había ningún nombre escrito a mano, solo una etiqueta mecanografiada. Brooks Daniel J. En la esquina, un sello dorado en relieve decía, Harrison y Lell, abogados. Daniel frunció el ceño. Hacía años que no oía ese nombre. Los abogados ya no visitaban a hombres como él, hombres que vivían solos a las afueras de la ciudad, que trabajaban a tiempo parcial arreglando vallas y nunca hablaban de dónde habían estado. Hunter se levantó en silencio, con las orejas erguidas y el rabo rígido. El perro olfateó el aire húmedo y gruñó en voz baja, no muy fuerte, pero lo suficiente como para acelerar el pulso de Daniel. Tranquilo, chico, murmuró Daniel, pero su voz sonó hueca. Se agachó, recogió la carta y volvió a entrar, cerrando la puerta para aislarse del sonido de la lluvia. En la mesa de la cocina, Daniel abrió el sobre con su navaja. La hoja temblaba ligeramente en su mano. Dentro le esperaban un documento doblado y una breve nota. El papel olía ligeramente a madera vieja y a algo estéril, el aroma de las oficinas y las fincas olvidadas. Estimado señor Brooks, lamentamos informarle del fallecimiento de la señora Helen Brooks. Como único pariente vivo, usted ha sido nombrado beneficiario de su propiedad situada en Silver Peak, Montana. Póngase en contacto con nuestra oficina para finalizar la transferencia de la propiedad. Atentamente, Harrison y Lell. Lo leyó 2 veces, luego una tercera. Helen Brooks. El nombre le sonaba como un fantasma. Su abuela. O al menos así la llamaba su madre antes de morir. No había visto a Helen desde que era adolescente. Antes del campamento de entrenamiento, antes de Afganistán, antes de todo el ruido y el fuego que lo habían seguido hasta su casa. La lluvia afuera se intensificó hasta convertirse en una cortina, rayando la ventana como una acuarela dejada demasiado tiempo al sol. Daniel se recostó en su silla con la mirada perdida. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? Había crecido oyendo que Helen había cortado los lazos con la familia, retirándose a las montañas tras algún escándalo que nadie había explicado nunca. Su madre siempre había dicho, hay historias que no deben volver a abrirse. Hunter le dio un empujoncito con el hocico húmedo, rompiendo el hechizo. Daniel lo miró. Los ojos marrones del perro estaban tranquilos pero alertas, estudiando cada uno de sus movimientos. ¿Qué te parece, amigo?, susurró Daniel. ¿Una cabaña en las montañas? Suena mejor que esta caja, ¿eh?
Hunter gimió débilmente y volvió a mirar hacia la puerta. Por un segundo, Daniel creyó oír algo, el motor de un coche que se alejaba en la distancia, pero cuando miró fuera solo había lluvia y la calle vacía. Dobló la carta y la dejó sobre la mesa, pero sus ojos seguían volviendo a ella. El papel parecía respirar en el silencio, como si contuviera algo más que palabras, como si hubiera esperado 25 años para encontrarlo. Esa noche no durmió. La carta yacía sobre la encimera, junto a sus viejas placas de identificación y la pequeña medalla de bronce que guardaba escondida en un cajón. Repitió las palabras en su mente. Propiedad Soul Air en Silver Peak. Poco después de medianoche, se levantó, se sirvió otro café y se quedó mirando el mapa clavado en la pared. Cedar Ridge se encontraba en el valle, rodeado por un bosque infinito y crestas irregulares que se extendían hacia el norte, hasta donde se encontraba Silver Peak, un nombre que no había pronunciado en décadas. Hunter siguió su mirada, rozando ligeramente el suelo con la cola. Los ojos del perro captaron el tenue resplandor de la lámpara, haciéndolos brillar con un color ámbar. Daniel se agachó y acarició la cicatriz que Hunter tenía en el cuello, una marca de metralla de hacía años. «Supongo que los dos somos fantasmas, ¿eh?», murmuró. Una ráfaga de viento sacudió las ventanas y la carta salió volando de la mesa, cayendo boca arriba en el suelo. Hunter gruñó en voz baja y se acercó a ella, olfateándola. El pelo de su espalda se erizó ligeramente. Daniel frunció el ceño y se agachó para recogerla. La esquina del sobre estaba húmeda, pero el papel del interior estaba seco como un hueso. Volvió a fijarse en el sello dorado. Había algo en él. El tenue contorno de una montaña debajo del nombre de la empresa parecía deliberado. No lo había notado antes. «Pico plateado», susurró. Las palabras flotaban en el aire como un desafío. Al amanecer, la lluvia había amainado, pero las nubes seguían pesadas, presionando sobre las colinas. Daniel preparó una bolsa de viaje con lo imprescindible. Ropa de recambio, una linterna, su cuchillo de servicio y un botiquín de primeros auxilios. Dudó antes de coger su vieja pistola, pero finalmente la guardó bajo llave en la guantera de su camioneta. Hunter se subió al asiento del copiloto antes incluso de que Daniel lo llamara. El perro se acomodó en su sitio, con una pata sobre el salpicadero, observando el horizonte gris. Daniel se guardó la carta en el bolsillo de la chaqueta. «Veamos qué esconde la vieja montaña, chico». Mientras la camioneta avanzaba ruidosamente por la carretera, Cedar Ridge desapareció por el espejo retrovisor. La autopista se extendía ante ellos, resbaladiza por la lluvia y enmarcada por pinos que se doblaban con el viento. La radio emitía un silbido estático y luego se quedó en silencio. Daniel siguió conduciendo, sintiendo esa vieja inquietud agitarse en su interior. El mismo instinto que una vez lo había llevado a la guerra y ahora lo llevaba hacia algo que no entendía. Hunter se acercó más, apoyando la cabeza en el brazo de Daniel, mientras un trueno retumbaba en la lejanía. Por primera vez en años, Daniel sintió algo que no podía nombrar. No era esperanza, todavía no, sino movimiento, propósito, tal vez incluso destino. Y, debajo de todo eso, una tranquila inquietud. La sensación de que esa carta no había llegado por casualidad, sino que había sido enviada. La carretera salía de Cedar Ridge como una cinta gris, desvaneciéndose en la niebla. La luz de la madrugada atravesaba las nubes en rayos fragmentados, captando la niebla que se aferraba al bosque. El zumbido de la vieja camioneta de Daniel llenaba el silencio, con los limpiaparabrisas golpeando con un ritmo constante contra el parabrisas. A su lado, Ranger se sentaba erguido, con la cabeza alta y las orejas atentas al cambiante mundo exterior. Cuanto más avanzaban, más escasos se volvían los signos de civilización. Las gasolineras eran cada vez menos frecuentes, las casas más escasas. La autopista se estrechó hasta convertirse en una carretera de 2 carriles y finalmente en un camino de grava. El olor a pino sustituyó a la fría humedad de la lluvia. Los pájaros se dispersaron de las copas de los árboles al pasar la camioneta. Ranger se apoyó contra la ventana, moviendo la nariz. Cada pocos kilómetros, Daniel lo miraba y veía en sus ojos la alerta de un viejo soldado,
la misma expresión que tenía en las zonas de combate, donde cada sonido significaba algo. El perro le había salvado la vida más de una vez en el extranjero. Ahora Daniel se preguntaba si ese instinto seguía advirtiéndole del peligro, incluso allí. Al mediodía llegaron a una señal desgastada que marcaba el límite del condado. Silver Peak, altitud 607,42. Las letras estaban medio descoloridas. La pintura se agrietaba como viejas cicatrices. Debajo había un segundo cartel colgado torcido. El mantenimiento de la carretera termina aquí. Daniel detuvo el camión y dejó el motor en marcha. Salió y sus botas se hundieron en la tierra húmeda. El aire olía a cedro y a lluvia antigua. En algún lugar lejano, un cuervo graznó. Volvió a abrir el mapa, uno físico, desgastado por los bordes. La ubicación de la cabaña había sido marcada a mano por el bufete de abogados. Una pequeña X roja al final de un sinuoso sendero. Unos 16 kilómetros de camino de tierra, murmuró Daniel. Ranger ladró una vez, como si respondiera. Sí, lo sé, dijo Daniel con una media sonrisa. Odias los caminos de tierra. Volvió al volante y comenzaron a subir la montaña. La grava crujía y reventaba bajo los neumáticos. En cada curva, el mundo parecía cerrarse más. El bosque era más denso, la luz más tenue. El musgo se aferraba a los troncos como terciopelo verde. De vez en cuando Daniel veía la niebla flotando entre las ramas, enroscándose y transformándose como humo. La subida se hizo más empinada. Las ruedas de la camioneta patinaron una vez, pero luego volvieron a agarrarse al suelo. Daniel cambió de marcha, con la mirada fija entre la carretera y los árboles. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que alguien había recorrido ese mismo camino recientemente. Las huellas de los neumáticos eran tenues, pero más recientes que la última lluvia que había caído sobre la carretera. Ranger también las vio. Emitió un gruñido sordo y fijó la mirada al frente. Probablemente sean cazadores, dijo Daniel en voz baja, aunque ni él mismo se lo creía. A medida que ascendían, la vista se abrió de repente, un claro, el valle extendiéndose como un cuadro de verdes y grises apagados. Las nubes colgaban bajas, rozando la línea de la cresta. Por un momento, Daniel aparcó y volvió a salir, dejando que el silencio lo envolviera. La quietud allí arriba era diferente. No era del tipo que reconfortaba, sino del tipo que escuchaba. Ranger olfateó el aire y gimió suavemente. Daniel se arrodilló a su lado y le acarició el pelaje. ¿Hueles algo? El perro movió la cola una vez, inseguro. Sus orejas se inclinaron hacia el bosque y luego volvieron a ponerse hacia adelante. Cuando Daniel se levantó, una repentina ráfaga sacudió las ramas. Algo metálico resonó débilmente, a lo lejos, tal vez un cartel suelto o un viejo poste de una valla. Duró solo un instante, pero fue suficiente para tensar los músculos de la nuca. Exhaló lentamente. Ya casi hemos llegado, chico. Solo queda una cresta más. Recorrieron el último kilómetro en silencio. La carretera se estrechó hasta convertirse en un sendero apenas lo suficientemente ancho para la camioneta, excavado a lo largo del borde de un precipicio. Los neumáticos aplastaban la grava y las agujas de pino por igual. La mirada de Rers permaneció fija en la ventana. La niebla delante se espesó hasta parecer humo de un fuego ardiente. Entonces, cuando los árboles se separaron, apareció la cabaña. Se alzaba cerca de la base de un acantilado, rodeada de pinos oscuros y hierba silvestre que llegaba hasta las rodillas. El techo estaba ligeramente hundido y el porche se inclinaba por el paso del tiempo. Las ventanas estaban vacías, sin reflejar nada. Una única chimenea de hojalata sobresalía del techo, oxidada desde hacía mucho tiempo. Daniel apagó el motor. El silencio repentino era ensordecedor. Se quedó sentado un momento, mirando a través del parabrisas. Bueno, murmuró, ahí está. Ranger ladró una vez, con un ladrido agudo y alerta, y saltó de la camioneta antes de que Daniel pudiera agarrar la correa. El perro cruzó el claro a saltos, con el hocico pegado al suelo, rodeando el porche. Entonces, sin previo aviso, se detuvo en seco. Su cuerpo se puso rígido y giró la cabeza hacia la puerta principal. ¿Qué pasa?, gritó Daniel, saliendo del vehículo. Ranger gruñó bajo, mostrando los dientes. Tenía la cola rígida y los ojos fijos en el suelo,
cerca del marco de la puerta. Daniel se acercó lentamente y se agachó a su lado. Había barro esparcido por la madera. Allí, claras como el agua, había huellas, unas huellas pesadas y recientes. Salían de la cabaña, no entraban en ella. Daniel sintió cómo se despertaba su viejo instinto. Ese pulso en su pecho, el que lo había mantenido con vida en zonas de guerra. Apoyó una mano en el cuello de Rers. «Quédate cerca». Probó la manija de la puerta. No estaba cerrada con llave. Las bisagras chirriaron al abrirse hacia adentro, y el olor a polvo y madera podrida se esparció como el aliento de una tumba. En el interior, la tenue luz revelaba una habitación congelada en el tiempo. Muebles cubiertos con sábanas blancas, una estufa de leña medio enterrada en cenizas, paredes cubiertas de estantes con libros olvidados. Sobre la estufa había una tetera ennegrecida por el paso del tiempo. Daniel entró. Las tablas del suelo crujieron bajo su peso. Recorrió la habitación con la mirada, las esquinas, las sombras, las salidas. Todo era viejo, inmóvil y extraño. Ranger lo siguió, olfateando el aire. Olfateó cerca de la puerta, luego a lo largo de la alfombra, dando vueltas hasta llegar a la chimenea. Allí se detuvo de nuevo, rascando el suelo con una pata. ¿Hay algo ahí abajo?, preguntó Daniel. El perro no se movió, solo siguió rascando ligeramente en el mismo lugar. Daniel se agachó a su lado. La madera debajo era irregular. Una tabla estaba ligeramente levantada. Pasó los dedos por el borde, frío y áspero. Debajo se oía un sonido hueco, débil pero inconfundible. «Todavía no», susurró. «Veamos primero qué más hay aquí». Se enderezó y volvió a examinar la cabaña. Las fotografías a lo largo de la repisa de la chimenea, con el cristal roto pero aún intacto. Una foto en particular le llamó la atención. Una joven uniformada de pie ante un edificio de oficinas militares, sonriendo levemente. La placa con su nombre en la puerta detrás de ella decía: Helen Brooks, División de Finanzas. Se le hizo un nudo en la garganta. «Realmente estabas en ello», murmuró. Afuera volvió a retumbar un trueno, lejano pero cada vez más cerca. El bosque se agitaba con el viento. Ranger ladró por última vez hacia la puerta, como si advirtiera a alguien invisible más allá de los árboles. Daniel miró fijamente la niebla, y la inquietud que le había provocado la carta se convirtió en algo más pesado. No era miedo, sino el peso de las expectativas. En algún lugar lejano, una rama se rompió, cerró la puerta lentamente y la cerró con llave. «Lo resolveremos por la mañana», dijo en voz baja, aunque sus ojos permanecieron fijos en la niebla del exterior. Ranger se tumbó cerca de la chimenea, con la cabeza apoyada sobre esa única tabla irregular, sin ganas de moverse. Daniel se sirvió una taza de café rancio de su termo y se sentó cerca de la ventana. La última luz se desvaneció del valle, dejando el mundo sumido en el azul. Mientras el viento aullaba entre los árboles, le pareció oír algo, un leve zumbido, como una señal de radio enterrada bajo la estática. Provenía de algún lugar profundo de la cabaña, demasiado bajo para localizarlo. Esperó, escuchando, pero entonces se detuvo, dejando solo el ritmo constante de la lluvia que regresaba. Se volvió hacia Ranger, cuyos ojos brillaban suavemente a la luz del fuego. «Supongo que no estamos solos, ¿eh?» El perro movió la cola una vez. Daniel no supo si era una señal de acuerdo o una advertencia. Afuera, invisible en la oscuridad, un par de faros parpadearon entre los árboles, se detuvieron un momento y luego desaparecieron en la niebla. Daniel permaneció junto a la ventana mucho tiempo después de que las luces desaparecieran. El bosque era una masa oscura de formas y susurros, que solo se movía cuando el viento lo tocaba. El aire dentro de la cabaña se sentía ahora más frío, más pesado, como si la casa misma hubiera tomado una lenta respiración y estuviera esperando que él hiciera el siguiente movimiento. Tomó la linterna que estaba sobre la mesa y giró la perilla. La llama se encendió débilmente, proyectando sombras largas e inestables que parecían extenderse más allá de lo que las paredes permitían. El polvo flotaba en el haz de luz como nieve atrapada en ámbar. Ranger levantó la cabeza. Sus ojos siguieron a Daniel por la habitación, siguiendo cada paso. «No pasa nada, chico»,
murmuró Daniel. Solo son algunos vecinos que quizá vienen a ver al chico nuevo. Pero ni siquiera él se lo creía. Las tablas del suelo crujían bajo sus botas mientras se dirigía a la chimenea. Sobre la repisa había una fila de fotografías antiguas, con los bordes curvados y el cristal agrietado. Cogió una y le quitó el polvo. Una mujer de unos 30 años posaba ante un sencillo edificio gubernamental con un uniforme militar. El nombre bordado sobre su bolsillo era H. Brooks. «Hola, abuela», susurró Daniel. Intentó imaginar qué tipo de mujer había sido, lo suficientemente fuerte como para vivir sola allí arriba, el tiempo suficiente como para desaparecer de la memoria de todos. Trazó el contorno de su sonrisa con el pulgar, sintiendo el leve temblor que le invadía cada vez que su trastorno de estrés postraumático se apoderaba de él. El pasado nunca desaparecía, solo esperaba el detonante adecuado. Un suave sonido volvió a llamar su atención hacia el suelo. Ranger se había levantado de nuevo, con las orejas gachas y la cola rígida. El perro se acercó a la chimenea, con el hocico pegado a las tablas. Empezó a rascar, con suavidad pero con insistencia. Daniel se arrodilló a su lado. «Has encontrado algo, ¿eh?» La tabla cerca de la base de la chimenea era más oscura que el resto, hinchada por años de humedad. La golpeó ligeramente. Sonaba hueca. El sonido le provocó un escalofrío. «Buen trabajo», dijo en voz baja, acariciando el cuello del perro. «Echaremos un vistazo por la mañana». Se levantó y comprobó las ventanas por última vez antes de apagar la linterna. La luz se desvaneció hasta que solo el tenue resplandor de las brasas pintó la habitación de rojo y negro. Esa noche, Daniel soñó con pasos en el pasillo, lentos, mesurados, moviéndose justo fuera del alcance de la vista. Se despertó con el gruñido grave de Rers, un sonido que provenía de lo más profundo del pecho del animal. El reloj marcaba las 3:17 en TNM. «Oye», susurró Daniel, incorporándose. «¿Tú también lo oyes?» Silencio. Entonces, desde arriba, se oyó un leve golpe, seguido de otro. Daniel se quedó paralizado, con todos los músculos tensos. Buscó la linterna en la mesita de noche, con el pulgar sobre el interruptor. Ranger se movió primero, silencioso como una sombra, colocándose entre Daniel y la puerta. Los pasos volvieron a crujir, esta vez más ligeros, como si alguien se moviera con cuidado para no hacer ruido. Daniel respiró lentamente. «Quédate cerca», susurró. Avanzó por el pasillo, con el haz de luz de la linterna atravesando capas de polvo. La escalera se alzaba ante él, estrecha, empinada, flanqueada por viejas fotografías que brillaban débilmente bajo la luz. Cada rostro parecía seguirlo mientras subía. En lo alto, el ruido cesó. El aire estaba cargado con el olor a madera húmeda y algo vagamente metálico, óxido o tal vez sangre seca. Comprobó que todas las habitaciones estaban vacías. Un dormitorio con cortinas apolilladas. Un cuarto de baño con un espejo roto. Un estudio estrecho lleno de libros que se habían convertido en pulpa. Nada se movía. Entonces, justo cuando se daba la vuelta para bajar, su luz captó algo cerca del suelo. Una tenue línea de huellas en el polvo. Pies descalzos, pequeños, que conducían hacia la trampilla del ático. Su pulso se aceleró. «No puede ser», susurró. Extendió la mano hacia la cuerda, pero antes de que pudiera tirar de ella, Ranger ladró una vez, con un ladrido agudo y autoritario. Daniel se dio la vuelta. Las huellas habían desaparecido. El polvo permanecía intacto, liso como la nieve sin pisar. La habitación estaba vacía, pero seguía observándole. «Vale», murmuró Daniel, forzando una sonrisa que no sentía. «Necesito dormir». De vuelta abajo, se sirvió una taza de café frío y se sentó a la mesa hasta que el cielo se volvió gris. Por la mañana la inquietud se había transformado en otra cosa. Curiosidad, del tipo que puede meter a un hombre en problemas. Cuando la primera luz brotó sobre la cresta, agarró su cuchillo y levantó la tabla suelta cerca de la chimenea. Salió más fácil de lo que esperaba. Debajo había una cavidad poco profunda, forrada con tela vieja. Dentro había una pequeña caja de hojalata. Daniel la sacó con cuidado, quitando décadas de polvo.
La caja estaba envuelta en papel manchado de aceite, sellada con una tira de cera estampada con las iniciales HB. Ranger la olisqueó, moviendo la cola una vez, y luego se retiró, como si el olor fuera demasiado fuerte. El corazón de Daniel latía con fuerza mientras rompía el sello. Dentro había fotografías, papeles doblados y algo más pesado envuelto en tela. Lo desenvolvió y descubrió un metal deslustrado, pero que aún brillaba débilmente, con una estrella de bronce grabada. Helen Brooks, 1969. Debajo, una carta escrita en letra cursiva. El papel estaba amarillento y frágil. A quien encuentre esto, hay cosas más profundas que esta caja. Verdades que no permanecerán en silencio para siempre. Ellos tomaron lo que no era suyo y yo tomé lo que tenía que tomar para evitar que se perdiera en manos de hombres como él. Si estás leyendo esto, significa que la tormenta ha pasado y tal vez la verdad pueda respirar de nuevo. No confíes en nadie que lleve el apellido Kane. HB. Daniel se recostó, con las palabras resonando en su mente. Kane. El nombre era agudo, familiar de alguna manera, aunque no podía recordar dónde lo había oído. Dobló la carta con cuidado y la dejó a un lado. El resto de los papeles parecían ser viejos libros de contabilidad, formularios del gobierno, informes mecanografiados con números confidenciales, fechas y códigos estampados. Nada que pudiera entender todavía. Afuera, la niebla había comenzado a disiparse. La cabaña parecía diferente, ahora menos embrujada y más viva. Como si al abrir esa caja, Daniel hubiera despertado algo que lo había estado esperando todo este tiempo. Echó unos trozos de leña en la chimenea y las llamas se encendieron con un suspiro silencioso. Ranger se acomodó a su lado, con la cabeza apoyada en las patas, finalmente tranquilo. Parece que tu intuición volvió a acertar, dijo Daniel en voz baja. Supongo que la abuela nos dejó tarea. El perro parpadeó lentamente, satisfecho, con la tensión desaparecida por el momento. Daniel se recostó en la vieja silla, mirando fijamente el fuego. El calor le subió por los brazos, ahuyentando el frío. Sin embargo, incluso cuando la luz llenaba la habitación, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que, en algún lugar de aquellos bosques, alguien más había sentido ese calor cobrar vida y sabía exactamente lo que significaba. A kilómetros de distancia, en una carretera resbaladiza por la lluvia bajo la cresta, un todoterreno negro redujo la velocidad hasta detenerse. El conductor bajó la ventanilla y miró hacia la montaña, donde un delgado rastro de humo se elevaba de un fuego recién encendido. Sonrió levemente y volvió a arrancar el motor. El rugido sordo del vehículo se desvaneció en la niebla, dejando el bosque en silencio una vez más. En la cresta, Daniel Brooks estaba sentado en el borde del porche de la cabaña de su abuela, tomando una taza de café instantáneo que humeaba en el aire frío de la mañana. El sol luchaba por atravesar la capa de niebla, convirtiendo los pinos en siluetas. Ranger estaba sentado a su lado, observando el valle con la concentración que solo un perro de trabajo puede tener. Su oreja derecha se movía cada vez que una rama crujía en el bosque. Daniel siguió el sonido con la mirada, pero el bosque permaneció en silencio. «No se te escapa nada, ¿verdad?», dijo en voz baja, agachándose para rascar al perro en el cuello. Supongo que los dos seguimos de servicio. La cabaña crujía al calentarse bajo la débil luz del sol. En el interior, el aire transportaba un ligero aroma a ceniza, polvo y algo más antiguo, un recuerdo que se había impregnado en la madera. Daniel había pasado la mayor parte de la noche revisando los papeles de la caja de hojalata, aunque había entendido poco. Los libros de contabilidad estaban codificados, los nombres censurados, el tipo de trabajo gubernamental que había visto durante sus años en los Marines, pero que nunca había cuestionado. Ahora, con la luz del día entrando por las ventanas, decidió echar otro vistazo. Volvió al interior. Ranger lo siguió de cerca, rozándole la pierna con la cola. La luz de la mañana se filtraba a través de las rendijas de las tablas, cortando la habitación en finas líneas doradas. Daniel colocó la caja sobre la mesa y comenzó a esparcir su contenido con cuidado. La mayoría de los documentos eran recibos descoloridos y quebradizos, memorandos mecanografiados e incluso algunos recortes de periódico.
Pero había una pieza que destacaba. Un mapa doblado, con los bordes manchados y blandos. Mostraba el contorno del condado marcado con antiguas líneas de levantamiento topográfico, y cerca de la cima de la cresta había una X roja debajo de la cual, escrita con lápiz difuminado, estaban las palabras Campamento de Socorro, 1968. Frunció el ceño. Campamento de Socorro. Ese había sido el año de las inundaciones, el desastre del que la generación de su abuela aún hablaba en voz baja. Pueblos enteros habían sido arrasados. Se recostó en la silla, con el mapa temblando ligeramente en sus manos. «¿Qué hacías aquí arriba, Helen?», murmuró. «¿Qué encontraste?». Ranger ladró suavemente, como si respondiera. Su nariz rozó el borde de la alfombra cerca de la chimenea, el mismo lugar donde Daniel había encontrado la primera caja. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Daniel, arrodillándose a su lado. Ranger rascó una vez, luego dos, y sus uñas hicieron clic contra la madera. Daniel retiró la alfombra por completo, dejando al descubierto más tablas del suelo, más oscuras y menos desgastadas que el resto. Una tabla cerca de la pared parecía más nueva, con clavos diferentes y bordes demasiado limpios. La golpeó con los nudillos. Hueca. «Vaya, qué sorpresa», susurró. Cogió su cuchillo multiusos y hizo palanca en el borde del alféizar. Los clavos cedieron fácilmente, chirriando al salir. Debajo había otra cavidad, esta vez más profunda, revestida con papel alquitranado. Dentro había una segunda caja metálica, ligeramente más grande que la primera y más pesada cuando la levantó. Ranger movió la cola y luego se quedó quieto de nuevo, con las orejas hacia adelante y el hocico temblando. «Tranquilo», dijo Daniel en voz baja, colocando la caja sobre la mesa. «Veremos qué nos ha dejado». Cortó el sello de cera con el cuchillo y la abrió. Dentro había una pila de sobres atados con cordel, un pequeño revólver envuelto en tela y una fotografía en blanco y negro, con los bordes curvados por el paso del tiempo. La foto mostraba a Helen Brooks de pie, junto a 4 hombres con uniformes militares. Uno de ellos le estrechaba la mano con una sonrisa de orgullo en el rostro. En el reverso, escrito con tinta descolorida, se leía: División de Finanzas, Proyecto Esperanza, 1968. Proyecto Esperanza. Daniel reconoció el nombre. Había sido uno de los programas de recuperación de la posguerra destinados a ayudar a los veteranos a reconstruir sus vidas tras regresar a casa. Se habían asignado miles de millones de dólares y otros tantos habían desaparecido en escándalos y mala gestión. Abrió uno de los sobres. Dentro había informes mecanografiados a mano, autorizaciones de gastos, listas de transferencias, firmas, y una firma aparecía una y otra vez al final. General Richard Kane, el mismo nombre de la primera carta. Daniel exhaló lentamente. «Así que era de él de quien te protegías», susurró. Ranger gimió en voz baja, rompiendo el silencio. Ahora miraba fijamente por la ventana delantera, con el cuerpo tenso. Daniel siguió su mirada. Una figura estaba de pie justo detrás de la línea de árboles, apenas visible a través de la niebla, demasiado lejos para distinguir los detalles, pero alta, inmóvil, observando. Daniel buscó instintivamente el revólver, pero cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. Se quedó junto a la ventana un rato más, escuchando solo el sonido del viento moviéndose entre los árboles. Después de un largo momento, guardó el arma y miró a Ranger. «No nos lo estamos imaginando, ¿verdad?». Las orejas de Rers se movieron hacia atrás y luego hacia adelante, siempre alerta, siempre preparadas. Daniel se sentó de nuevo a la mesa y se pasó la mano por la cara. El café de la estufa se había enfriado. Se sirvió otra taza de todos modos y volvió a mirar los documentos. Había algo en la pulcritud de todo aquello, en la forma en que cada prueba había sido empaquetada, etiquetada y escondida. Helen Brooks no había temido ser descubierta. Se había preparado para que alguien lo encontrara. Y ese alguien, se dio cuenta, era él. Pasó el resto de la mañana catalogando cada documento, marcándolos con notas adhesivas de su propio cuaderno. Los años de costumbre militar tomaron el control.
Organización, análisis, planificación. Cada vez que encontraba el nombre de Caín, un músculo se le contraía en la mandíbula. Al mediodía la niebla comenzó a disiparse, revelando la escarpada cresta detrás de la cabaña. La sombra de la montaña se extendía a lo largo del claro. Daniel salió al exterior, estirando la espalda, con el sol golpeándole la cara por primera vez en ese día polvoriento. El bosque olía diferente ahora, más limpio, más intenso de alguna manera. Ranger trotaba a su lado, con el hocico pegado al suelo y moviendo la cola. Siguieron un estrecho sendero detrás de la cabaña que descendía hacia un arroyo. El agua brillaba como el cristal bajo la luz del sol. Cuando Daniel se agachó para lavarse las manos, vio algo medio enterrado en el barro cerca de la orilla. Una matrícula oxidada. Los números eran borrosos, pero las letras aún se veían claramente. SP68, Silver Peak, 1968, el año de la inundación, el mismo año en que su abuela había desaparecido. Se quedó allí un largo rato mirando el metal que tenía en la mano, antes de guardarlo en el bolsillo. Cuando regresaron a la cabaña, echó un último vistazo a la montaña que se alzaba sobre ellos. Desde donde estaba, podía ver el contorno difuso de un antiguo camino forestal que serpenteaba entre los árboles. El mismo camino marcado con una X roja en el mapa de Helen. «Supongo que ahora iremos allí», dijo en voz baja. Ranger ladró una vez en señal de acuerdo. Daniel sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Volvió a mirar hacia el camino, el que desaparecía en el valle. En algún lugar allá abajo, el hombre del todoterreno negro probablemente seguía observando. Y, por primera vez desde que llegó la carta, Daniel volvió a sentir la vieja sensación de peligro. No por la guerra, sino por algo más antiguo, más frío y mucho más cercano a casa. Cerró la puerta de la cabaña, la cerró con llave y susurró: «Muy bien, abuela. Veamos qué verdad has enterrado aquí». El viento se levantó, haciendo vibrar las ventanas como si la propia montaña lo hubiera oído. A la mañana siguiente, el cielo se había despejado. La tenue luz del sol se filtraba a través de los pinos, esparciendo oro por el suelo del bosque. Daniel preparó una taza de café en su vieja estufa de camping mientras los guardabosques rodeaban el claro, olfateando el aire. De vez en cuando, el perro se detenía, con las orejas erguidas hacia la lejana carretera que había debajo. «Tranquilo, amigo», dijo Daniel. «Probablemente solo sea un ciervo». Pero él sabía que no era así. La sensación de estar siendo observado no lo había abandonado desde que había llegado. Incluso aquí, a kilómetros de la ciudad, había ojos. Llevó su taza al porche y se apoyó en la barandilla, observando la línea de la cordillera. El bosque se extendía sin fin, tranquilo en la superficie, pero lleno de susurros en el fondo. Pensó en los papeles de la caja de Helen, en la X roja de su mapa y en el nombre que aparecía una y otra vez: Kane. El nombre le sabía amargo en la boca. Había visto generales así con uniforme, hombres que convertían el deber en poder. Y ahora ese nombre lo había seguido hasta allí. Un sonido interrumpió sus pensamientos. El rugido sordo de un motor subiendo por el camino de grava. Daniel se volvió hacia él, entrecerrando los ojos ante la luz del sol. Un elegante todoterreno negro emergió de entre los árboles, con la pintura reluciente como el aceite. Se detuvo al borde del claro. El gruñido de Rers fue inmediato, profundo, amenazante, de esos que traen recuerdos. La puerta del conductor se abrió y salió un hombre. Alto, de hombros anchos, vestido con un abrigo caro que no pegaba en una carretera de montaña. Tenía el pelo plateado, la cara bronceada y arrugada, pero sus ojos, de un azul pálido y penetrante, no delataban nada. «Señor Brooks», lo llamó con voz suave y entrenada. Daniel no respondió. Dejó la taza de café y apoyó la mano en la barandilla del porche, cerca de su arma. El hombre sonrió levemente. «Me llamo Alan Kane. Creo que esta propiedad perteneció a su abuela, Helen Brooks». Daniel apretó la mandíbula. «Así es, la conocí», dijo Kane, acercándose. «Hace mucho tiempo. He oído que por fin ha venido alguien aquí. Pensé en pasarme por aquí y darte la bienvenida a Silver Peak».
Ranger ladró una vez, con fuerza. Kane miró al perro con leve disgusto. Bonito animal, un pastor Malinois, ¿verdad? Una raza militar. Daniel tampoco respondió a eso. Kane siguió sonriendo, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Es un lugar precioso, aunque aislado. No me imagino que sea muy divertido estar solo. Me gusta la tranquilidad, dijo Daniel con indiferencia. Ya lo veo. Kane se ajustó el abrigo, fingiendo admirar la vista. Sabes, mi empresa es propietaria de la mayor parte de los terrenos de esta cordillera. Hemos estado intentando limpiar los antiguos solares para su desarrollo. La propiedad de tu abuela está justo en medio de nuestro nuevo proyecto. Daniel cruzó los brazos. Y bueno, dijo Kane con suavidad, me gustaría comprártela, ahorrarte la molestia de lidiar con impuestos, reparaciones y ese tipo de cosas. Las casas en la montaña son peligrosas. El clima, los animales, el aislamiento. Suceden cosas. La mirada de Daniel no vaciló. No me interesa. La sonrisa de Kane se tensó ligeramente. ¿Estás seguro? Podemos hacer que te resulte interesante. ¿Una oferta generosa? Sin preguntas. No la vendo. Ranger se adelantó, interponiéndose entre ellos. Los ojos de Kane se posaron de nuevo en el perro, y luego volvieron a Daniel. Como quieras, dijo en voz baja. Pero si cambias de opinión, estaré por aquí. Se volvió hacia el todoterreno, pero se detuvo a mitad de camino. Tu abuela era complicada, añadió. Tenía una forma de meterse en cosas que no entendía. No me gustaría que eso te pasara a ti. Daniel no dijo nada. Observó a Kane subir al todoterreno y arrancar el motor. Cuando el vehículo retrocedió por la estrecha carretera, Ranger ladró 2 veces, no por miedo, sino por desafío. Cuando el bosque volvió a quedar en silencio, Daniel exhaló lentamente. Bueno, eso lo confirma, dijo. Siguen protegiendo algo. Volvió al interior y empezó a dar vueltas. Las palabras de la carta de Helen resonaban en su cabeza. No confíes en nadie que lleve el nombre del bastón. Al anochecer, la calma de la mañana se había convertido de nuevo en inquietud. Una tormenta se acercaba rápidamente y el viento azotaba el techo de la cabaña. Daniel cerró las contraventanas y avivó el fuego. Ranger yacía cerca de la puerta, moviendo las orejas con cada ráfaga. Un trueno retumbó en algún lugar sobre la cresta. Entonces, débilmente por encima del rugido del viento, se oyó de nuevo un motor. Daniel cogió la linterna y salió al porche. Había empezado a llover, lluvia ligera, pero fría. A través de los árboles, 2 haces de luz atravesaban la oscuridad, serpenteando por la misma carretera que Kane había tomado antes. «Maldita sea», murmuró Daniel. Las luces se detuvieron a mitad de la colina y luego se apagaron. Oscuridad total. Durante un largo minuto, nada. Luego, el leve crujir de pasos sobre la grava mojada, unos pasos que se movían lentamente, deliberadamente. Ranger gruñó en voz baja. Daniel volvió a entrar, cerró la puerta con llave y apagó la linterna. La cabaña se sumió en la oscuridad. Se acercó a la ventana y miró a través de la rendija de las contraventanas. Nada más que lluvia y el borroso contorno de los árboles. Esperó. Pasó otro minuto. Entonces se oyó el sonido. 3 golpes rápidos en la puerta de madera. Daniel se quedó paralizado. El pelaje de Rare se erizó. A continuación se oyó una voz, amortiguada por la tormenta. «Señor Brooks, soy yo, otra vez, Alan Kane». Daniel no dijo nada. La voz continuó. «Siento molestarle a estas horas. Creo que me he dejado algo antes». Seguía sin haber respuesta. La manilla giró ligeramente, cerrada con llave. Kane se rió suavemente al otro lado de la puerta. «Siempre preparado, ¿verdad? Los militares suelen estarlo». Luego, silencio, el sonido de pasos alejándose bajo la lluvia. Daniel esperó 5 minutos antes de abrir la puerta. Una rendija. El claro estaba vacío. No había todoterreno, ni huellas. La tormenta ya las había borrado. Volvió a entrar y miró a Ranger. Si quiere algo, volverá esa noche. Daniel no podía dormir. Se sentó cerca del fuego, con el revólver apoyado en la rodilla, mirando el mapa que Helen había dejado. La X roja en la cima se le quedó grabada en la mente. Afuera, un rayo iluminó la cresta,
revelando el todoterreno negro aparcado justo detrás de la línea de árboles. Los faros estaban apagados, pero Daniel podía ver el tenue resplandor naranja de un cigarrillo encendido detrás del cristal. Quienquiera que estuviera sentado dentro no se movió durante horas. Cuando finalmente amaneció, el todoterreno había desaparecido, dejando solo huellas de neumáticos en el barro y un único casquillo de bala en el porche, brillando a la luz de la mañana. Daniel la recogió. El grabado en la base decía una sola palabra. Kane, ladró Ranger, y el sonido resonó en el bosque. Sí, susurró Daniel, dando vueltas al casquillo en la palma de la mano. Ahora es la guerra. La niebla matinal aún cubría densamente el claro. El rocío brillaba en la hierba y el olor a pino húmedo se colaba por la ventana abierta. Daniel dejó el casquillo sobre la mesa de la cocina, junto al mapa, y exhaló. Su café se había enfriado de nuevo, pero se lo bebió de todos modos, mirando fijamente el lugar vacío en el porche donde horas antes había estado aparcado el todoterreno. El bosque parecía más silencioso de lo habitual. Incluso los pájaros parecían contener la respiración. Ranger caminaba inquieto junto a la puerta, moviendo las orejas con cada gemido del viento. Su pata derecha aún conservaba una vieja cicatriz de combate, una delgada línea blanca que reflejaba la luz cuando se movía. Daniel se arrodilló y acarició suavemente el hombro del perro. Has pasado por cosas peores, ¿eh? Yo también. Se levantó y se dirigió al viejo escritorio con tapa enrollable que había en la esquina de la habitación. Los cajones estaban hinchados por la humedad y el barniz había desaparecido hacía tiempo. Abrió el primero y no encontró nada más que polvo, unos cuantos bolígrafos oxidados y una fotografía descolorida de Helen Brooks, sentada en el porche de la misma cabaña, el porche en el que él se encontraba ahora. Ella parecía más joven, fuerte, sonriendo levemente a algo fuera de cuadro. En el segundo cajón, debajo de una pila de papeles quebradizos, lo encontró. Un cuaderno encuadernado en cuero y atado con una cuerda. La cubierta se había agrietado con el paso del tiempo y los bordes se habían oscurecido por el aceite y los años de uso. En la parte delantera, en pequeñas letras doradas apenas visibles a la luz, se leía H. Brooks. Daniel desató la cuerda con cuidado y lo abrió. La primera página estaba fechada en marzo de 1968. La montaña está tranquila esta noche. Demasiado tranquila. Vinieron a hacer preguntas otra vez. El comité quiere más firmas, más formularios, más silencio. Pero yo sé lo que están haciendo. Creen que nadie notará las cuentas que faltan. Creen que haré la vista gorda. Quizás tengan razón. Quizás debería hacerlo, pero no puedo. Daniel pasó la página. Su letra era nítida, controlada, el tipo de letra que se aprende cuando se pasan años detrás de una máquina de escribir y archivadores. El fondo de ayuda no está llegando a los veteranos a los que estaba destinado. Las cuentas no cuadran. Rastrea las transferencias. Pasan por cuentas ficticias, empresas propiedad de socios de Kane. Cuando hice preguntas, me dijeron que lo olvidara. No lo haré. Se recostó en la silla y se pasó la mano por el pelo. Dios, abuela, murmuró. Estaba sentada sobre una bomba. Ranger se sentó a sus pies, con los ojos siguiendo cada movimiento mientras Daniel pasaba otra página. Si me pasa algo, he escondido pruebas. Guardaré los archivos aquí. Pueden llamarme ladrón, mentiroso. No importa. La verdad me sobrevivirá. Daniel miró hacia la ventana. La luz del sol apenas atravesaba la neblina. Sintió algo pesado en el pecho. Orgullo, tristeza, tal vez ambos. Fuiste más valiente que cualquiera de nosotros, susurró. Pasó más páginas del cuaderno. El tono de Toe. Las entradas comenzaron a cambiar. Hoy volvió. Kane sonriendo con la misma sonrisa, diciéndome que firmara el informe. Dijo que no se trata de lo que está bien o mal. Se trata de lealtad. Le dije que había visto lealtad en los rostros de hombres que lo perdieron todo, mientras hombres como él se hacían más ricos. No le gustó eso. Me arruinarán, lo sé. Ya han empezado, pero aún no puedo irme. El dinero no ha desaparecido. Lo moví antes de que pudieran hacerlo. Algún día alguien lo necesitará para terminar lo que yo no pude.
A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Pasó a la última página. La fecha era el 3 de noviembre de 1968. La nieve llega temprano este año. No creo que vuelva a llegar a la ciudad. Los documentos están sellados. El mapa mostrará el resto. Si alguien encuentra esto, dígales que no estaba huyendo. Estaba protegiendo lo que importaba. La última línea se desvanecía, la tinta manchada por lo que podrían haber sido agua o lágrimas. Daniel cerró el diario, con las manos ligeramente temblorosas. Miró alrededor de la cabaña, las vigas combadas, la estufa agrietada, el polvo flotando a través de los delgados rayos de luz. «Te quedaste aquí arriba solo», susurró, «todo este tiempo y nadie lo supo nunca». Ranger gimió suavemente y se dirigió hacia la puerta. Arañó la madera una vez y luego miró hacia atrás. «¿Qué pasa?», preguntó Daniel siguiéndolo. El perro tenía el hocico pegado a la rendija inferior de la puerta y la cola rígida. Daniel cogió su rifle y abrió la puerta con cuidado. No había nada, solo el susurro del bosque. Aún así, salió al porche y escudriñó los árboles. Un cuervo graznó en la distancia. El sol había subido más, la niebla se disipaba y revelaba el sendero que serpenteaba hacia el valle. Algo brilló cerca del borde. Un reflejo, breve, pero brillante, como la luz del sol reflejada en el cristal. Levantó la mira del rifle. Allí, aparcado a mitad de la colina, estaba de nuevo el SUV negro. No se veía ningún movimiento en el interior, pero la ventanilla del conductor estaba bajada. Una mano enguantada descansaba sobre el alféizar, inmóvil, observando. Daniel bajó el rifle, apretando la mandíbula. Un bastardo persistente. Volvió al interior, cerró la puerta y echó el cerrojo. El aire dentro de la cabaña se sentía ahora más pesado, cargado de tensión. Se sentó de nuevo a la mesa y acercó el mapa de Helen. En la cima de la cresta, la X roja brillaba como una herida. Junto a ella, escrita débilmente, había una nota que no había visto antes. «Cuando vengan, sube más alto». Ranger arañaba el suelo a su lado, inquieto. Daniel le acarició la oreja distraídamente, pensando. Esa noche, el viento cambió, podía oler la lluvia, o tal vez la nieve. Ranger no descansaba, caminando de un lado a otro, con las orejas temblando ante sonidos que Daniel no podía oír. De vez en cuando, el perro se detenía para mirar por la ventana, su reflejo fundiéndose con la oscuridad exterior. Daniel intentó concentrarse de nuevo en el diario, hojeando las páginas del medio. Un pasaje le llamó la atención. «Frank Doyle no sabe que he guardado copias. Es un buen hombre, pero está asustado. Todos lo están. Kane le dijo que mantuviera la boca cerrada o perdería su pensión. No le culpo. Todo el mundo teme a los poderosos. Pero algún día el miedo ya no importará. Frank Doyle». El nombre despertó algo en la memoria de Daniel. Recordó haber oído hablar de un sargento Doyle cuando estaba en el núcleo, un veterano que había trabajado en el suministro en su día y que se había jubilado hacía años. Anotó el nombre en su cuaderno. «Supongo que tenemos a alguien a quien buscar», le dijo a Ranger. El perro ladeó la cabeza y movió la cola lentamente, expectante. Daniel sonrió levemente. «Sí, lo sé, nos iremos pronto. Pero primero, encontraremos el resto de lo que ella escondió». Guardó el diario de Helen en su bolsa de lona y revisó su arma. La montaña afuera estaba tranquila de nuevo, pero no era el tipo de tranquilidad pacífica. Era el tipo de tranquilidad que precede a algo que va a romperse. Cuando apagó la linterna, una ráfaga de viento golpeó la pared. Por un segundo, creyó haberlo oído. Una voz de mujer tan débil como la lluvia. «No pares ahora». Se giró bruscamente, pero la habitación estaba vacía. El fuego crepitó una vez, lanzando chispas que bailaron por el suelo de madera y aterrizaron por casualidad en el cuaderno abierto. Por un instante, las letras doradas del nombre de Helen brillaron a la luz antes de volver a desvanecerse en la sombra. Daniel lo miró fijamente durante un largo rato y luego susurró: «No lo haré». Afuera, en la carretera, las luces traseras del todoterreno parpadearon una vez en la oscuridad, como una respuesta. El día siguiente transcurrió bajo un sol apagado. Las nubes se cernían bajas sobre la cresta
cargadas de lluvia que se negaba a caer. Daniel pasó la mañana sellando los marcos de las ventanas rotas y reforzando la vieja puerta de la cabaña con madera de repuesto. Ranger lo siguió de habitación en habitación, con el rabo gachito y la mirada aguda. El perro no había ladrado ni una sola vez en todo el día. No era una buena señal, significaba que estaba escuchando. A media tarde, Daniel finalmente se permitió un descanso. Se sentó a la mesa con el diario de Helen abierto y volvió a leer las páginas sobre el sargento Frank Doyle. Las entradas lo describían como un hombre decente, pero asustado, un hombre que sabía demasiado y decía muy poco. Daniel garabateó una nota en un sobre roto. Encontrar a Doyle. Aún no sabía cómo, pero el nombre le daba algo en lo que concentrarse. La concentración era lo que le había permitido sobrevivir en los Marines y mantener a raya a sus demonios. La radio que había sobre la encimera cobró vida con un leve ruido estático. Era un viejo modelo a pilas que había encontrado en uno de los armarios de Helen. Una voz se escuchó durante un segundo, demasiado débil para distinguirla, y luego se desvaneció. Daniel frunció el ceño y ajustó el dial. De nuevo, ruido estático. Entonces, una sola palabra se abrió paso. Observando. Se quedó paralizado. ¡Qué demonios! Se inclinó hacia adelante, pero el sonido había desaparecido. Ranger levantó la cabeza, con un leve gruñido en el pecho. Daniel apagó la radio y la dejó a un lado. Probablemente sean interferencias, murmuró, pero las palabras no le parecieron convincentes ni siquiera a él mismo. El aire exterior había cambiado, con ese tipo de quietud que precede a una tormenta. Largas sombras se extendían por el claro, pintando la cabaña con una luz ámbar. Daniel cogió su chaqueta y salió al porche. El bosque olía a corteza húmeda y resina de pino. A lo lejos, un trueno retumbó suavemente en el valle. Caminó hasta el borde del claro, escudriñando la pendiente que había debajo. La carretera estaba vacía, en silencio. Pero algo brillaba en la tierra, un trozo de papel que se agitaba contra una roca. Lo recogió. Una sola línea se extendía por él con una letra temblorosa. Deja de excavar, soldado. Daniel apretó el puño. La nota estaba húmeda, pero fresca. La tinta aún no se había corrido. Quienquiera que la hubiera dejado había estado allí recientemente. Miró a su alrededor. Todos sus sentidos se agudizaron, pero el bosque estaba inmóvil. Ranger gruñó desde el porche, con las orejas gachas. La voz de Daniel era baja, tranquila, controlada. Dentro, chico, retrocedieron hacia la cabaña. Daniel cerró la puerta, la atrancó y comprobó su rifle. Los años de entrenamiento volvieron. Movimientos cortos y eficaces, sin perder el aliento. Apagó la linterna, dejando solo el tenue resplandor de la chimenea. Pasaron los minutos. Entonces se oyó un ruido. Pasos débiles y deliberados sobre la grava. Esta vez no venían de la carretera, sino del patio lateral. Alguien estaba dando vueltas. El gruñido de Rers se hizo más profundo. Daniel se agachó junto a la ventana y miró a través de una rendija en las contraventanas. Una sombra se movía cerca de la trepadera. Ni rápido, ni lento. Buscando, alcanzó la radio y la encendió de nuevo, manteniendo el volumen bajo, nada más que estática. Aún así, llenaba el silencio lo suficiente como para estabilizar su pulso. Los pasos se detuvieron. Esperó 10 segundos. 20. Nada. Entonces, un golpeteo. Algo golpeó la pared. Luz, probando. Daniel levantó el rifle, apuntando a la puerta. Si estás buscando problemas, murmuró entre dientes, acabas de encontrarlos. Un relámpago iluminó la habitación durante una fracción de segundo, lo suficiente para que viera algo en la puerta. Una mancha de sangre roja. Se levantó lentamente y presionó 2 dedos sobre ella. Todavía estaba húmeda. «Alguien está herido», susurró. Ranger ladró, mirando hacia la parte trasera de la cabaña. El instinto del perro le decía, «Muévete ahora». Daniel lo siguió y entró en la cocina. La ventana trasera estaba entreabierta y entraba un poco de aire. Antes no estaba así. Afuera, el bosque se había oscurecido, salvo por el último resplandor del atardecer. Los árboles se balanceaban, susurrándose secretos entre sí. Daniel cogió su linterna y empujó la puerta para abrirla.
La lluvia comenzó a caer en finas y frías líneas. Barrió el suelo con el haz de luz. Huellas, pequeñas, más ligeras que las suyas, recientes. Se alejaban de la cabaña hacia el enorme pino que había en el límite de la propiedad. La siguió con cautela, con el guardabosques a su lado, y se detuvo en silencio sobre la tierra húmeda. Al acercarse al árbol, el haz de luz captó algo metálico, un casquillo medio enterrado en el barro. Daniel lo recogió y le dio la vuelta. El mismo grabado. Bastón. Se lo guardó en el bolsillo y apuntó con la linterna más arriba. La corteza del árbol estaba marcada, desgarrada, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado contra ella. Entonces lo vio, un rastro de sangre que conducía a un trozo de tierra removida. Se agachó. La tierra estaba suelta, removida recientemente. Alguien estuvo aquí anoche, susurró, y no se marchó por voluntad propia. Ranger olisqueó el suelo y luego levantó la cabeza bruscamente, con las orejas apuntando hacia la cabaña. Un leve crujido resonó entre la lluvia, el sonido de una puerta cerrándose lentamente. Daniel se dio la vuelta y barrió con la linterna el claro. La puerta de la cabaña estaba ahora entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave, y su pulso se aceleró. «Vamos», dijo en voz baja. Se movieron rápidamente por el barro, resbalando en el suelo mojado. Cuando llegaron al porche, la puerta seguía entreabierta, balanceándose con el viento. Dentro, el fuego se había apagado. La habitación estaba a oscuras. Daniel encendió la linterna. La mesa estaba desordenada. Había papeles esparcidos y los cajones abiertos. Su bolsa de viaje estaba volcada. El diario había desaparecido. Maldita sea. Golpeó la pared con el puño. Ranger olisqueó el suelo, dio vueltas y luego se detuvo cerca del marco de la puerta. Allí yacía un pequeño objeto, una placa de identificación, vieja y deslustrada. Daniel la recogió. Las letras eran apenas legibles, pero un nombre se veía claramente. Frank Doyle. ¿Cómo diablos? Se detuvo. Quienquiera que hubiera entrado no solo se había llevado el diario de Helen, le había dejado una pista o una advertencia, quizás ambas cosas. Se dejó caer en la silla, agarrando con fuerza la placa de identificación. Afuera, un trueno volvió a estallar, retumbando en la montaña. Ranger apoyó la cabeza en la rodilla de Daniel, con la mirada fija en la ventana. Un relámpago iluminó la silueta del bosque y por un breve segundo, el débil reflejo de unos faros en la lejanía de la ladera. Daniel no se movió. Cuando habló, su voz era tranquila pero fría. «Muy bien, Kane, tienes mi atención». La lluvia arreciaba ahora, golpeando contra el techo. Dentro, la luz del fuego moribundo parpadeó una vez y se apagó por completo, dejando solo oscuridad y el sonido constante de la respiración de los Rangers a su lado, leales e imperturbables. Por la mañana la tormenta había pasado, pero el daño ya estaba hecho. Los papeles estaban empapados, había huellas de barro por todo el suelo y los cajones estaban volcados. Daniel pasó la primera hora limpiando, con movimientos rápidos y deliberados. No habló, no era necesario. Los ojos de Reer lo seguían, entendiendo más de lo que las palabras jamás podrían expresar. La placa de identificación estaba sobre la mesa, su metal deslustrado brillando bajo la pálida luz. Frank Doyle. «Parece que nos vamos de viaje», dijo Daniel en voz baja. Empaquetó lo esencial, su arma, el mapa de Helen, las notas que había copiado de su diario antes de que se lo robaran y provisiones suficientes para unos días. Ranger saltó a la caja de la camioneta como si ya supiera el plan. La carretera de montaña serpenteaba hacia abajo entre la niebla y los pinos, con los rayos de sol atravesándola en forma de haces plateados. Daniel conducía despacio, escudriñando los árboles. Cada curva era como una prueba, cada sombra un observador. Cuando la carretera finalmente se ensanchó hacia el valle, llegó a las afueras de Cedar Ridge un conjunto de viejas tiendas, carteles descoloridos y un restaurante que parecía no haber cambiado desde los años 70. La residencia de ancianos se encontraba a las afueras de la ciudad, rodeada de robles y tranquilidad. Su letrero decía, «Centro de Atención a Veteranos Silver Pines».
Daniel aparcó en la entrada. El aire olía a hierba cortada y antiséptico. Ranger saltó a su lado, moviendo ligeramente la cola, pero alerta. Dentro, una enfermera lo recibió con una sonrisa cautelosa. ¿Puedo ayudarle, señor? Busco a un residente, dijo Daniel. Se llama Frank Doyle. Fue sargento de intendencia del ejército en los años 60. La enfermera miró la hoja de registro y luego lo miró a él. ¿Es usted familiar? No, respondió Daniel, pero servimos bajo la misma bandera. Algo en su tono suavizó la expresión de ella. Habitación 12B, al final del pasillo a la izquierda. No recibe muchas visitas. Daniel asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y se adentró en el pasillo. El olor a desinfectante se hizo más intenso, mezclándose con el débil sonido de un televisor que emitía una vieja película del oeste. Cuando llegó a la 2B, la puerta estaba entreabierta. Dentro, un anciano yacía recostado contra una almohada delgada, con los ojos cerrados y una manta cuidadosamente colocada bajo los brazos. Tenía el pelo blanco y el rostro marcado por el paso del tiempo y por algo más profundo. Culpa, tal vez. Daniel llamó suavemente a la puerta. Sargento Doyle. El hombre abrió los ojos, nublados, pero alertas. Hacía tiempo que no me llamaban así, dijo con voz ronca. ¿Quién pregunta? Daniel Brooks, dijo, acercándose. Helen Brooks era mi abuela. Creo que la conocías. El rostro del anciano se quedó inmóvil. Su mano tembló ligeramente mientras buscaba sus gafas. Helen, susurró. Ha fallecido, ¿verdad? Daniel asintió. Hace 2 años. Frank tragó saliva. Siempre esperé que me perdonara antes de morir. Daniel acercó una silla. ¿Por qué no me cuentas lo que pasó? Frank miró por la ventana durante un largo rato antes de hablar. Formábamos parte del comité de ayuda tras la inundación del 68. Lo habrás leído. Daniel asintió. Me pusieron a cargo del inventario. Suministros, fondos, nóminas. Helen se encargaba de las cuentas. Era la única honesta de todos nosotros. Su voz temblaba ligeramente. Kane llevaba las riendas. Entonces era coronel, más tarde general. Aprovechó el caos para llenarse los bolsillos. Contratistas falsos, envíos fantasma, todo eso. Helen lo descubrió. Frank tosió, con un sonido seco y áspero. Ella lo confrontó durante una de las reuniones y le dijo que entregaría los registros. Yo le dije que no lo hiciera. Le dije que no valía la pena. Bajó la mirada hacia sus manos. A la semana siguiente, los periódicos publicaron una noticia. Fondos de ayuda robados por la contable. Así, sin más. Desapareció después de esa noche. Daniel se inclinó hacia adelante. Y tú sabías que ella no lo había hecho. Lo sabía, dijo Frank. Pero no tuve el valor de decirlo. Kane me tenía agarrado por el cuello. Me prometió que me quitaría la pensión y arruinaría a mi familia. Metió la mano lentamente debajo de la almohada y sacó una pequeña libreta de cuero con las páginas gastadas y amarillentas. He estado esperando a que alguien viniera a buscarlo, dijo, entregándoselo. Mi registro de cada reunión, cada mentira, cada firma. Daniel lo tomó con cuidado, con un nudo en el pecho. ¿Por qué lo has guardado todos estos años? Porque ella me lo pidió, dijo Frank, con voz temblorosa. La última vez que la vi me dijo, algún día alguien de mi familia necesitará la verdad más que mi nombre. Supongo que ese alguien eres tú. Daniel abrió el cuaderno. Las anotaciones eran breves pero condenatorias. Fechas, iniciales, códigos de transacciones, cantidades desviadas de la ayuda a los veteranos a empresas ficticias. Una anotación destacaba. NO2, 1968, reunión y oficina cerrada. HB se enfrenta a RK alzando la voz. Mención de amenaza. Sangre en las manos de Caín. Daniel levantó la vista bruscamente. La oyó. Frank asintió lentamente. No lo suficientemente malo como para matar, pero sí como para hacerla desaparecer. Ella se marchó esa noche. Dijo que escondería lo que pudiera antes de que él lo encontrara. Ranger gimió suavemente, acercándose a la pierna de Daniel. Los ojos de Frank se suavizaron al verlo. «Qué buen perro tienes». «El mejor», dijo Daniel en voz baja.
Se quedaron sentados en silencio durante un momento, con el zumbido de las luces fluorescentes llenando el espacio. Entonces, la mano de Frank agarró la muñeca de Daniel. Sus ojos estaban más claros ahora, agudos a pesar de los años. Tienes que terminar lo que ella empezó. Kane ya no es intocable. Su hijo lleva ahora las riendas, Alan. La misma sangre, los mismos pecados. Daniel asintió. Eso pretendo. Frank lo soltó y dejó caer el brazo débilmente a un lado. Dile que lo siento, murmuró. Daniel dudó. Creo que ella ya lo sabe. Cuando salió de la residencia de ancianos, el sol de la tarde se había abierto paso entre las nubes. Se quedó un rato de pie, respirando el aire limpio, con el peso del cuaderno de Frank en el bolsillo de su chaqueta. Ranger trotó hacia la camioneta, moviendo la cola, pero a mitad de camino se detuvo, con el cuerpo rígido y el hocico levantado hacia la carretera. Daniel siguió su mirada. Un sedán oscuro estaba estacionado al otro lado de la calle, con el motor en marcha. El conductor llevaba gafas de sol y tenía el rostro inexpresivo. Cuando Daniel lo miró a los ojos, el hombre puso el coche en marcha y se alejó. No tenía matrícula. Daniel exhaló. Siguen vigilando. Abrió la puerta de la camioneta. Ranger saltó y se acomodó a su lado. Mientras salían de la ciudad, Daniel miró por el espejo retrovisor. El sedán había desaparecido, pero la inquietud permanecía. Se inclinó y puso una mano sobre la espalda de Rers. Ya estamos cerca, amigo. Ella escondió la verdad allí arriba y vamos a encontrarla. El sol se ocultó detrás de la cresta, pintando el valle de luz naranja. La carretera volvía a serpentear hacia arriba, de vuelta a la cabaña, de vuelta al lugar donde todo había comenzado. Cuando Daniel aparcó, ya había anochecido. Salió al aire fresco de la montaña, con los últimos rayos de luz titilando entre los árboles. La cabaña permanecía en silencio, con el bosque conteniendo la respiración. Ranger saltó y aterrizó suavemente a su lado. Juntos caminaron hasta el porche, donde un solo trozo de papel revoloteaba contra el marco de la puerta, sujeto con un cuchillo de caza. Daniel lo desprendió. El mensaje era breve, escrito con rotulador negro. Esta es tu última advertencia. Miró el cuchillo, de fabricación y modelo militar, algo que solo un hombre como Kane utilizaría. Daniel apretó la mandíbula. No, dijo en voz baja, esto es tuyo. Tiró el cuchillo al suelo y se volvió hacia la cabaña. Detrás de él, Ranger permanecía firme, con la cola rígida y la mirada fija en los árboles. El bosque había vuelto a quedarse demasiado quieto. Daniel sintió que el silencio se le metía en los huesos. El tipo de silencio que solía flotar en el aire antes de las emboscadas en el extranjero. Lo conocía bien, era un silencio que escuchaba. Adentro, susurró. Ranger obedeció al instante, deslizándose por la puerta delante de él. Daniel lo siguió, cerrándola en silencio y echando el cerrojo. Se quedó quieto un momento, escuchando el viento contra el techo. Traía un ligero olor a humo, pero no provenía de su chimenea. Se volvió hacia la mesa, donde yacía abierto el cuaderno de Frank Doyle, junto a una vela medio quemada. La letra era apretada, temblorosa, pero inconfundible. El nombre de Helen aparecía una y otra vez en las últimas páginas, entremezclado con números y códigos de cuentas. Cada línea era un pequeño fragmento de historia que se abría paso a duras penas desde la oscuridad. Y allí, escondido entre dos frágiles hojas de papel de contabilidad, había un sobre que Daniel no había visto antes, delgado, sellado y amarillento por el paso del tiempo. En el frente, escrito con una letra cursiva que le cortó la respiración, estaban las palabras, para Daniel. Se quedó paralizado. Su nombre completo, Daniel Brooks, escrito con la misma letra cursiva que llenaba el diario de Helen. Sus dedos temblaban ligeramente mientras rompía el sello. Dentro había una sola página, doblada 3 veces. La tinta se había desvanecido, pero las palabras aún eran legibles. Hijo mío, si esto te llega, significa que has encontrado lo que escondí y la verdad que llevé sola. No podía ser tu madre abiertamente. Te habrían encontrado y te habría perdido 2 veces, así que me convertí en otra persona. Un nombre más seguro que el amor. Pero te observaba desde lejos cuando podía. Tenías los ojos de tu padre,
pero la tranquilidad era mía. Hay cosas que la sangre recuerda, incluso cuando la mente olvida. Si deseas comprender, no busques lo que me llevé, sino lo que protegí. La verdad no está enterrada en oro ni en papeles. Está en quién eres. Perdóname, Helen. Daniel leyó la carta 2 veces y luego la dejó caer sobre la mesa. Su visión se nubló. No, susurró. Eso no puede ser. Se pasó la mano por la cara, tratando de estabilizar su respiración. La habitación se inclinó ligeramente a su alrededor. Ranger se apretó contra su pierna, sintiendo el temblor de su mano. No era mi abuela, murmuró Daniel con voz ronca. Era mi madre. Las palabras sonaban extrañas, como si pertenecieran a otra persona. Se sentó pesadamente en la silla, con la carta temblando en sus manos. Recuerdos que había enterrado hacía mucho tiempo, una vieja fotografía, una voz medio olvidada, la ausencia de respuestas cada vez que preguntaba por sus padres, surgieron como fantasmas. Ella me abandonó para mantenerme a salvo, dijo, casi para sí mismo. Todo este tiempo miró alrededor de la cabaña, el hogar que ella había construido en el exilio, el silencio que había soportado, las paredes que aún susurraban su nombre. No solo ocultaste la verdad, mamá, dijo en voz baja, viviste toda tu vida protegiéndola. El fuego crepitó de repente, sobresaltándolo y devolviéndolo al presente. Reers aguzó el oído. El olor a humo se había intensificado, ahora era demasiado fuerte. Daniel se levantó y miró por la ventana. Un tenue resplandor naranja parpadeaba entre los árboles al sur. Cogió su rifle. Están quemando algo fuera. El aire nocturno le helaba la piel. Bajando la pendiente, entre los oscuros pinos, las llamas lamían lo que parecía un montón de papeles o cajas esparcidos por el suelo. Alguien los había prendido fuego y se había marchado a toda prisa. Daniel descendió con cuidado, con el rifle en alto. La luz del fuego proyectaba largas sombras sobre el claro, sobre las huellas de botas que se alejaban hacia el comienzo del sendero. Las huellas eran recientes. Se agachó cerca del borde de las llamas. Los papeles casi habían desaparecido, pero un trozo carbonizado se aferraba obstinadamente a la vida. Lo levantó con un palo, apartando las brasas. Era una fotocopia de un certificado de nacimiento. Su certificado de nacimiento, la misma letra, la misma fecha, pero el nombre debajo de madre era Helen Brooks. Debajo de padre, la línea estaba en blanco. Daniel lo miró fijamente hasta que el papel se convirtió en cenizas. Detrás de él, Ranger ladró con fuerza 1, 2, 3 veces. Daniel se dio la vuelta, alerta. Una figura se alzaba al borde de los árboles, apenas visible a la luz del fuego. Alta, corpulenta, vestida con un abrigo oscuro que brillaba bajo la lluvia. ¿Quién anda ahí?, gritó Daniel, levantando su rifle. El hombre no se movió. Salga a la luz. Ni siquiera entonces. Entonces, lentamente, la figura levantó algo. Un cigarrillo. Y el breve destello reveló un rostro que Daniel había visto antes. Alan Kane. Baja el arma, Brooks, dijo Kane con un tono tranquilo, casi paternal. No hace falta que hagamos esto. Daniel no la bajó. Has estado entrando en mi cabaña, dejando notas, amenazándome. Creo que sí hace falta. Kane dio un paso adelante, con las manos ligeramente levantadas. No soy tu enemigo. En realidad no. Estás en medio de un lío muy antiguo que creó tu madre. Estoy aquí para limpiarlo. ¿Quemando pruebas?, espetó Daniel. La sonrisa de Kane era débil y fría, impidiendo que la historia se repita. Helen Brooks fue una buena mujer en su día, pero robó algo que no le pertenecía. La risa de Daniel fue breve y amarga. ¿Te refieres a que robó la verdad? La verdad no importa a hombres como yo, dijo Kane con sencillez. El poder sí. Un relámpago iluminó la cresta, proyectando sus sombras contra los árboles. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces Ranger gruñó, un sonido profundo y primitivo que atravesó el trueno. Kane miró al perro. Buen animal. Es una pena que siga al amo equivocado. Daniel apretó el gatillo. No lo metas en esto. El tono de Kane se suavizó, peligroso en su calma. Te estoy dando una última oportunidad, Brooks. Vete. Coge el dinero que ella dejó y desaparece.
No sobrevivirás a lo que viene ahora. Daniel bajó ligeramente el cañón del rifle, con la mirada fija en Kane. Tienes razón, dijo en voz baja, pero tú tampoco. La sonrisa de Kane se desvaneció. Tiró el cigarrillo al barro y retrocedió hacia los árboles. En cuestión de segundos, su silueta se fundió con la oscuridad, dejando solo el olor a humo y el crepitar de las llamas moribundas. Daniel exhaló y su aliento se condensó en el frío. Ranger se apretó contra su pierna, con los músculos tensos. Sí, murmuró Daniel. Creo que es hora de terminar con esto. Apagó las últimas brasas y se dirigió de vuelta a la cabaña. Dentro, la única vela que había sobre la mesa se había consumido casi por completo. La habitación estaba en penumbra, con sombras largas y vivas. Volvió a coger la carta de Helen y recorrió las palabras con los dedos. Perdóname. La tinta se había corrido ligeramente por la lluvia, convirtiendo las líneas en algo más suave, casi humano. Ranger yacía junto a su silla, respirando lenta y constantemente, con una pata sobre la correa del rifle, como si lo estuviera protegiendo. Daniel miró a través de la ventana agrietada hacia la cresta de arriba. Sabía lo que le esperaba allí. La X roja en el mapa de Helen, el lugar al que ella había llamado, donde duerme la verdad. Mañana, pensó, mañana subiría al pico plateado y terminaría lo que ella había empezado. Se agachó y puso una mano sobre el hombro de Rares. Terminaremos esto juntos, chico. La cola de Rares golpeó una vez el suelo, sin apartar los ojos de la oscuridad exterior. La tormenta volvió a estallar alrededor de la medianoche. Un relámpago iluminó la fotografía sobre la repisa de la chimenea. Helen Brooks con su uniforme, una leve sonrisa congelada en el tiempo. Por primera vez desde que Daniel había llegado, sus ojos parecían mirarlo. La lluvia golpeaba el techo con tanta fuerza que sonaba como disparos lejanos. Daniel se sentó despierto, con el rifle apoyado en las rodillas, sin poder conciliar el sueño. Cada relámpago bañaba la cabaña con una luz blanca y brillante. Cada trueno sacudía las ventanas. Ranger permanecía a su lado, moviendo las orejas con cada sonido. Ambos habían pasado por cosas peores. Tormentas de arena, tiroteos, noches esperando a que algo rompiera el silencio. Pero esto era diferente. No era la guerra, era algo personal. A la 1:47 en la M, R.E.R. levantó la cabeza. Gruñó bajo, desde lo más profundo de su garganta, y se movió hacia la ventana. Los instintos de Daniel se activaron antes de que su mente pudiera reaccionar. Agarró la linterna, bajó la llama hasta convertirla en un tenue susurro azul y miró a través de la rendija de las contraventanas. La carretera abajo brillaba débilmente bajo la lluvia, resbaladiza y negra. Por un momento no vio nada. Entonces allí, dos tenues faros al pie de la colina. No se movían. Susurró. No estamos solos. Esperó. 1 minuto. 2. La luz permaneció allí, inactiva como los ojos de un depredador en la oscuridad. Entonces oyó el primer sonido. Un estallido, lejano, pero inconfundible. No era un trueno, era una explosión. Daniel se giró bruscamente hacia la cresta. A través de la lluvia, una repentina luz naranja iluminó los árboles. «¡Fuego!», dijo en voz baja. «Han prendido fuego a algo». Ranger ladró una vez, con un ladrido agudo y urgente. Daniel cogió su chaqueta, se colgó el rifle al hombro y salió corriendo por la puerta. La lluvia caía de lado, fría y punzante. Bajando la pendiente, justo más allá del claro, lo vio. Las llamas trepaban por el costado del viejo cobertizo de leña de la cabaña, voraces y rápidas. Gasolina. Habían vertido combustible a lo largo de la pared y le habían prendido fuego. Esos cabrones querían quemarlo vivo. «¡Vuelve dentro!», gritó Daniel. Pero antes de que pudiera retirarse, otra llamarada estalló cerca del porche. Una segunda estela de fuego se arrastraba hacia los cimientos de la cabaña. «¡Ranger!», llamó. El perro saltó por la puerta mientras Daniel cogía una manta de la barandilla del porche, la empapaba con agua de lluvia y la lanzaba sobre las llamas que se extendían. El fuego siseó, pero no fue suficiente. El humo ya se colaba por las rendijas del suelo. Dentro, el aire se estaba volviendo irrespirable. Daniel cayó de rodillas, tosiendo.
Al sótano, tenemos que salir por detrás. Ranger ladró una vez y se puso en marcha. Juntos, se metieron en el estrecho pasillo, con el humo enroscándose sobre sus cabezas. Las tablas del suelo ardían bajo sus pies. El pulso de Daniel latía con fuerza. Abrió de una patada la trampilla al final del pasillo, el pequeño espacio donde Helen había guardado sus provisiones. El aire allí era húmedo y frío, y daba a la pendiente detrás de toda la cabaña. Ranger se deslizó primero. Daniel lo siguió, arrastrándose por el barro mientras el calor ardía detrás de él. Rodó sobre su espalda justo a tiempo para ver cómo las ventanas delanteras de la cabaña estallaban hacia afuera, con las llamas explotando en la noche. «Maldita sea», susurró con voz ronca. Ranger cogió hacia él, con la pata derecha sangrando por donde le había cortado un fragmento de cristal. A Daniel se le encogió el corazón. Se arrancó la manga y se la envolvió alrededor de la herida. «Estás bien», dijo con voz temblorosa. «Estás bien, chico». El perro gimió suavemente, pero se mantuvo erguido a su lado, con el humo arremolinándose a su alrededor. Desde la cresta de arriba, rugió un motor. Era el todoterreno otra vez, con los faros parpadeando una vez antes de desaparecer entre los árboles. Quienquiera que hubiera provocado el incendio se había ido, confiado en que las llamas acabarían el trabajo. Daniel se quedó mirando la cabaña en llamas, lo único que le quedaba de su familia. Y algo dentro de él se rompió. Toda la calma, toda la moderación a la que se había aferrado desde que dejó los Marines se desvaneció en esa luz naranja. Este era su hogar, dijo entre dientes, y ahora nos corresponde a nosotros vengarla. Se levantó, agarrando el rifle con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Las llamas se reflejaban en sus ojos. Al amanecer, el fuego se había consumido hasta convertirse en cenizas. La cabaña era un esqueleto negro de lo que había sido. Vigas carbonizadas, techo derrumbado, el olor a humo húmedo impregnando el aire de la mañana. Daniel caminó en silencio entre los escombros, cada paso crujiendo sobre cristales rotos y recuerdos quemados. Encontró el lugar donde había colgado la fotografía de Helen. Ahora ya no estaba, consumida por el fuego, pero algo plateado le llamó la atención entre las cenizas, el borde de la caja metálica que había desenterrado días atrás. Se agachó y limpió el hollín con cuidado. La caja estaba ennegrecida, pero intacta. En su interior, algunos de los papeles de Helen habían sobrevivido. La tinta estaba manchada, pero legible. Una hoja en particular tenía una línea escrita con la letra familiar de Helen. Si destruyen lo que construí, que lo hagan. La verdad vive por encima de las llamas. Daniel miró hacia la cresta que se elevaba sobre las ruinas. La X roja del mapa de Helen. Silver Peak. Lo decía literalmente. Susurró. Ahí es donde está. Ranger gimió suavemente a su lado, con las patas aún vendadas pero firmes. ¿Puedes trepar, amigo?, le preguntó Daniel. El perro movió la cola débilmente. Así se hace, chico, dijo Daniel, con la voz cargada de orgullo y dolor. Recogió lo poco que había sobrevivido. La caja, el cuaderno de Frank, el revólver y el rifle. Luego se volvió por última vez hacia la cabaña. El sol de la mañana atravesaba el humo, pintando de oro sobre negro. Levantó la mano en un saludo silencioso. «Descansa en paz, mamá. Yo me encargo a partir de aquí». Cuando comenzaron a subir por el sendero de la montaña, Ranger cojeaba a su lado. Cada paso era deliberado, pero firme. El viento llevaba el olor del humo hacia el valle. Una advertencia y una promesa. A mitad de la cresta, Daniel se detuvo para mirar atrás. Las cenizas brillaban a la luz como la nieve, y por un momento le pareció ver una figura de pie en el claro. Una mujer con uniforme, vigilando lo que quedaba. Parpadeó y ella había desaparecido. Se ajustó la correa de la mochila y empezó a subir de nuevo, cada paso más lento, pero más fuerte. La verdad le esperaba en la cima, y no iba a detenerse ahora. El aire de la mañana se enrareció a medida que Daniel y Ranger ascendían por la cresta. El mundo abajo se redujo a niebla y silencio. El sendero era empinado, las rocas resbaladizas por la lluvia de la noche, pero siguieron adelante. En algún lugar allá arriba, más allá de la última línea de pinos, la verdad de Helen Brooks aún esperaba ser escuchada.
Cuando llegaron a la meseta, el sol había despejado la niebla. La vista se extendía por kilómetros. La cima de Silver Peak dominaba el valle, el río, el tenue contorno de Cedar Ridge en la distancia. Daniel dejó su mochila y se secó el sudor de la frente. Ranger cojeaba, pero se quedó a su lado, jadeando suavemente y moviendo débilmente la cola. «Ya casi hemos llegado, amigo», dijo Daniel. «Una última subida». En el extremo más alejado de la cresta se alzaban los restos de un pequeño puesto avanzado, un búnker de hormigón en ruinas medio devorado por las raíces y el musgo. El emblema del ejército estadounidense aún se veía débilmente en su puerta oxidada. La cerradura hacía tiempo que se había corroído. Daniel la empujó con el hombro y el metal chirrió en señal de protesta. En el interior, el aire era viciado, metálico, impregnado del olor a aceite y descomposición. El polvo se arremolinaba en el haz de luz de su linterna. Las mesas estaban volcadas, los archivadores abollados y los papeles esparcidos como hojas. «Parece que aquí es donde ella escondió todo», murmuró. Se dirigió hacia la pared del fondo, donde había una fila de cajones de archivo. La mayoría estaban vacíos, pero uno había sido sellado con cinta adhesiva. Lo abrió de un tirón. Dentro había carpetas con informes financieros clasificados, listas de personal, requisiciones militares, todas marcadas con el nombre Proyecto Esperanza. Mientras las hojeaba, un nombre aparecía una y otra vez: el general Richard Kane. Todos los documentos vinculaban a Kane con los fondos desviados, transferencias disfrazadas de pagos de ayuda, pagos a empresas ficticias. Todo cuidadosamente catalogado, todo firmado. Daniel sintió un nudo en el pecho. «Lo conseguiste, mamá», susurró. «Realmente conservaste la prueba». Detrás de él, Ranger gimió en voz baja. «¿Qué pasa?» Daniel se dio la vuelta y se quedó paralizado. En la entrada del búnker estaba Alan Kane, enmarcado por la luz del sol, con una pistola firme en la mano. «Impresionante, ¿verdad?», dijo Kane con calma. «Ella pasó toda su vida guardando ese secreto». «¿Y para qué?» «Para entregártelo a ti y que pudieras destruir tu propia paz». Daniel permaneció completamente inmóvil. «Tú incendiaste su cabaña». Kane sonrió levemente. «Limpieza colateral, como siempre, pero tú te has convertido en un verdadero inconveniente, señor Brooks». La voz de Daniel era baja. «No tienes las agallas para apretar el gatillo». «Oh, te sorprenderías», respondió Kane, dando un paso más hacia él. «Mi padre me enseñó todo lo que sé sobre limpiar desastres. Él hizo de esta ciudad lo que es. Lo único que hago es proteger su legado». Los ojos de Daniel se posaron en las sombras detrás de Kane. Había movimiento. Una silueta se movía en la luz. Había alguien más con él. Otro hombre, más joven, que sostenía una cámara o un teléfono. «¿Estás grabando esto?», dijo Daniel. «Por seguridad», respondió Kane. «Es la prueba de que te di la oportunidad de marcharte». El pulso de Daniel se ralentizó. Ya había visto este patrón antes. Hombres que pensaban que el control era permanente, que confundían el miedo con el poder. Bajó el tono de voz hasta convertirlo en un susurro. «Ya estás registrado, Kane. Todo lo que has hecho, los archivos, las transferencias, la declaración del sargento Doyle como testigo, todo está en manos de la policía estatal». La sonrisa de Kane se desvaneció. «Estás fanfarroneando». Daniel se mantuvo firme. «¿Lo estoy haciendo?». Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Entonces se oyó un chasquido seco, no de la pistola de Kane, sino del costado de Daniel. Ranger había dado un paso adelante, mostrando los dientes y gruñendo como un trueno. «Dile que se aparte», advirtió Kane. «No lo haré». Ranger se abalanzó. Kane disparó. El disparo resonó como un trueno en el búnker. Daniel se arrodilló junto a Ranger antes de que se produjera el segundo disparo. El perro había recibido la bala en la parte superior del hombro. La sangre oscureció su pelaje. «¡Ranger!», gritó Daniel, con la voz quebrada. Presionó las manos contra la herida. El pecho del perro se agitaba, sus ojos estaban muy abiertos, pero fijos. Kane retrocedió hacia la puerta,
con la pistola temblando ligeramente. Te dije que te alejaras. La furia de Daniel estalló. Se abalanzó hacia adelante y agarró la muñeca de Kane. La pistola volvió a dispararse con un sonido ensordecedor dentro de la habitación de hormigón. Forcejearon, con las botas raspando el suelo y los puños golpeando contra el metal. Kane se balanceó violentamente, pero Daniel le agarró el brazo y lo empujó contra la pared. «Ya la mataste una vez», gruñó Daniel con voz ronca. «No la volverás a enterrar». Kane intentó sacar la pistola, pero Daniel le golpeó la garganta con el antebrazo, obligándole a soltarla. El arma cayó al suelo con estrépito. Daniel lo inmovilizó, respirando con dificultad. «Llama a tus hombres», dijo Daniel. Kane escupió sangre. «¿Crees que alguien vendrá a por ti?» Esta ciudad sigue creyendo que el nombre de los Brooke es sinónimo de robo. «No después de hoy», dijo Daniel. «No después de que se sepa la verdad». Dio un paso atrás, dejando a Kane jadeando contra la pared. Ranger gimió suavemente. Daniel se arrodilló a su lado de nuevo y le susurró. «Quédate conmigo, chico. Ya casi hemos terminado». Sacó su teléfono del bolsillo, con la pantalla rota aún brillando con una señal débil. Abrió la aplicación para compartir archivos y subió los documentos escaneados que había copiado del archivo de Helen. La barra de progreso avanzaba con una lentitud agonizante, pero llegó al 100%. Los archivos se enviaron directamente a un contacto llamado Sheriff Dalton. Kane lo vio demasiado tarde. «¿Qué has hecho?», preguntó Daniel mirándole a los ojos. «Solo le he contado al mundo lo que realmente ocurrió en 1968. Cuando las primeras sirenas resonaron en la cresta, Kane se había quedado en silencio. Se sentó desplomado contra la pared del búnker, con la mirada perdida, mientras los agentes lo ponían en pie. Daniel no miró. Estaba demasiado ocupado bajando la montaña con Ranger en brazos, paso a paso. El perro pesaba mucho, pero mantenía los ojos abiertos, fijos en Daniel durante todo el trayecto. «Aguante, amigo», le susurró Daniel. «Me has salvado otra vez». Al pie de la colina, los paramédicos esperaban. Se llevaron primero a Ranger, cargándolo con cuidado en la parte trasera de la camioneta. Daniel se quedó fuera, empapado por la lluvia y las cenizas, mirando fijamente la colina donde antes había ardido el fuego. Esa noche, cuando amainó la tormenta, el pueblo se reunió en el monumento a los veteranos en Cedar Ridge. La noticia ya se había difundido. Los archivos, el arresto, la confesión. Había un podio bajo un gran toldo de lona, con la bandera iluminada por focos. Cuando Daniel subió a hablar, tenía el brazo vendado y la voz quebrada, pero su postura seguía siendo firme. Ranger yacía a sus pies, con puntos de sutura, pero vivo, cojeando ligeramente al caminar. «Hace 60 años», comenzó Daniel, «una mujer fue acusada de robar a las mismas personas a las que servía. La llamaron traidora, mentirosa y ladrona. Se llamaba Helen Brooks. Era mi madre». Un murmullo recorrió la multitud. «Ella no robó nada», continuó. «Salvó el poco honor que le quedaba a esta ciudad cuando los poderosos intentaron arrebatárselo. Y pagó por esa verdad con su vida». Daniel levantó la pequeña caja de metal quemada que tenían en la mano, la que había rescatado del fuego. Era de ella. Dentro había los libros de contabilidad que probaban por qué había luchado y quién había destruido su nombre. «Estoy aquí para asegurarme de que nada de eso se olvide nunca más». Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de los veteranos, los habitantes del pueblo e incluso los niños de las primeras filas. «La verdad puede tardar en llegar, pero siempre encuentra su camino». El público permaneció en silencio. Luego, poco a poco, comenzaron los aplausos. Al principio vacilantes, luego atronadores. Daniel dio un paso atrás, con un nudo en la garganta. Ranger ladró una vez, moviendo débilmente la cola, como para subrayar el momento. En algún lugar entre la multitud, una anciana se secó las lágrimas y susurró, «Helen Brooks por fin es libre». Daniel sonrió levemente. «Sí», susurró, «lo es». Los aplausos se desvanecieron lentamente con el viento de la montaña. Las banderas sobre el monumento ondeaban contra el suave cielo azul del atardecer. Por primera vez en décadas, el nombre de Helen Brooks no se pronunciaba con vergüenza,
sino con reverencia. Cuando la gente comenzó a dispersarse, varios veteranos se acercaron a Daniel y le estrecharon la mano. Uno de ellos, un anciano con medallas prendidas en una chaqueta gastada, dijo en voz baja: «Tu madre tenía más valor que cualquiera de nosotros. Has hecho lo correcto por ella, hijo». Daniel asintió, con el peso del momento presionándole el pecho. Solo terminé lo que ella comenzó. A su lado, Ranger yacía con la cabeza sobre las patas, aún recuperándose de su herida, pero negándose a descansar. Sus ojos seguían cada movimiento de su adiestrador, protector como siempre. Cuando la última parte de la multitud se alejó, Daniel se sentó al pie del monumento, trazando los nombres grabados en la placa de bronce, nombres de hombres con los que había servido, nombres que lo habían seguido a casa en sus pesadillas. Entre ellos, recién grabado, brillaba uno más. Helen Brooks, 1927-1999. Honrada por su verdad y su servicio. Apoyó la palma de la mano sobre él y susurró: «Lo conseguimos, mamá. Ahora estás en casa». El sol se ocultó tras la cresta, bañando el Valle de Oro. Durante un rato, ni el hombre ni el perro se movieron. 6 meses después, las montañas habían cambiado. La primavera derritió la nieve en arroyos que brillaban por las laderas, y lo que antes eran ruinas ennegrecidas era ahora un lugar de tranquilo renacimiento. La cabaña reconstruida se erigía orgullosa donde antes se había quemado la antigua, con paredes limpias y ventanas relucientes. El letrero sobre el porche decía: «Helen Brooks, refugio de veteranos». En el interior, el olor a pino y café llenaba el aire. La sala de estar, antes un lugar de cenizas y silencio, ahora bullía suavemente con vida. Las risas de los veteranos que visitaban el lugar, el murmullo de las conversaciones, el roce de las tazas contra la mesa. En una pared colgaba la fotografía restaurada y enmarcada de Helen junto a una nueva. Daniel y Ranger de pie, hombro con hombro, ante el monumento conmemorativo. Daniel sirvió café a un grupo de jóvenes veteranos que acababan de llegar de la ciudad. «No es gran cosa», dijo sonriendo, «pero es tranquilo. Aquí encontrarán la paz si la buscan». Uno de ellos, un marine de apenas 20 años, asintió con la cabeza. «Señor, la paz es lo único que buscamos». Daniel le dio una palmada en el hombro. «Entonces ya están a mitad de camino». Cuando se marcharon, salió al porche. Ranger le siguió, cojeando ligeramente, pero cada día más fuerte. Su prótesis brillaba bajo la luz del sol, un regalo del mismo departamento del sheriff, que lo había honrado como animal de servicio valiente. Daniel se apoyó en la barandilla del porche y contempló el valle que se extendía a sus pies. Los pájaros cantaban entre los árboles, y en algún lugar a lo lejos, el río brillaba como una cinta plateada. «Lo has hecho muy bien, viejo amigo», dijo, rascando a Ranger detrás de las orejas. «Los dos lo hemos hecho». El perro ladeó la cabeza y golpeó el suelo con la cola. Una voz detrás de él rompió el silencio. «Realmente has reconstruido el lugar, Dee», dijo el sheriff Dalton, subiendo los escalones del porche. El hombre parecía diferente ahora, no agobiado, sino orgulloso. «El pueblo lleva semanas hablando de ello». Daniel sonrió. Supongo que no podía dejar su historia sin terminar. Dalton señaló el cartel con la cabeza. «Sabes, ya hay una lista de espera. La gente quiere venir aquí, no solo los veteranos. Gente que ha perdido el rumbo. Has hecho algo bueno, Brooks». Daniel miró hacia las montañas. Ella quería esto. Un lugar que cura en lugar de ocultar. Dalton dudó y luego le entregó un sobre doblado. «Una última cosa. Pensé que deberías tener esto». Dentro había una carta manuscrita con el matasellos de semanas atrás del juzgado del condado. La primera línea decía: «En reconocimiento a la integridad y el sacrificio de Helen Brooks, por la presente se restablece por completo su historial de servicio». Daniel sonrió en silencio. «Han tardado 60 años», murmuró, pero ella por fin había recuperado su nombre. Dalton se tocó el sombrero. «Algunas deudas tardan en pagarse, pero las buenas siempre se pagan». Cuando el sheriff se marchó, Daniel se sentó en los escalones, con la carta en el regazo. Ranger yacía a su lado,
con la barbilla apoyada en su bota. La luz del atardecer se derramaba sobre el valle, cálida e infinita. Cerró los ojos y respiró el aroma de los pinos, el humo y la lluvia. Los ecos de la guerra, los fantasmas de la traición, el dolor de la pérdida. Seguían allí, pero ahora más silenciosos, manejables. Miró a Ranger, cuyos ojos estaban entrecerrados bajo la luz del sol. «Me has salvado más veces de las que puedo contar», dijo Daniel en voz baja. «Supongo que al final los dos hemos conseguido llegar a casa». El viento trajo un susurro a través de los árboles, débil pero familiar. Sonaba como la voz de una mujer, suave y segura. «Nunca te abandoné, Daniel». Él sonrió. «Lo sé, mamá». A medida que el sol se hundía, la cabaña brillaba con su luz. Desde la distancia parecía casi igual que la antigua, excepto que ahora la risa sustituía al silencio y la esperanza había echado raíces donde antes solo había cenizas. Daniel se levantó y caminó hacia el mástil de la bandera, cerca del límite de la propiedad. La bandera estadounidense ondeaba con la brisa y justo debajo, una placa más pequeña decía: «Dedicado a aquellos que se mantuvieron firmes cuando otros se dieron la vuelta, y a los perros que nunca dejaron de estar a su lado». Permaneció allí de pie durante un largo rato, con el aire fresco de la montaña acariciándole el rostro y Ranger sentado a su lado con la cabeza alta. Cuando finalmente se volvió hacia la casa, el valle que se extendía a sus pies estaba bañado por un suave resplandor naranja, el tipo de luz que hacía que incluso las cicatrices parecieran hermosas. Daniel sonrió, con una voz que era apenas un susurro. «Lo conseguimos, mamá». Los dos volvimos a casa. Ranger movió la cola y se apoyó contra su pierna mientras la cámara del mundo se alejaba. La cabaña reconstruida, la bandera ondeando, la montaña erguida, intemporal y orgullosa. Por encima de todo, la última luz del día atravesaba las nubes, esparciendo oro por la cresta, fundido en negro. Si esta historia te ha emocionado, aunque sea un poco, háznoslo saber. Deja un simple 1 en los comentarios si te ha emocionado el viaje de Daniel y Rers a casa, o un 0 si todavía estás conteniendo la respiración después de ese final. Tus comentarios mantienen vivas estas historias y significan más de lo que crees. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la próxima historia de valentía, lealtad y segundas oportunidades. Siempre hay otra historia esperando.